dentro de de esta división de mercados eléctricos, vamos a estar presentes en toda la industria, en todo el mercado eléctrico mayorista, en el caso de CFE. Estamos presentes en todo el mercado, ¿no? Desde la generación hasta la puerta de tu casa, hasta el contacto de tu casa. Ahí estamos presentes prácticamente. Estamos en la generación con todos nuestros productos, hablando de la parte eléctrica de media, de alta y de baja tensión. Comenzando con la generación, lo transmite la Comisión Federal de Electricidad y nosotros tenemos muchos productos que están utilizando actualmente. Lo transmiten y luego lo bajan en las subestaciones para poderlo transmitir, para poderlo distribuir, ¿no? Es decir, nosotros tenemos productos para todos la clase de voltaje y para todas las etapas de la energía eléctrica, ¿no? Actualmente nosotros contamos con diferentes tipos de productos. En esta ocasión, como vamos a hablar de media tensión, tenemos que tener muy presente la parte de los conductores. ¿Qué es un cable de media tensión? Voy a platicar muy grandes rasgos qué es un cable de media tensión. Nosotros en baja tensión, si ustedes tienen aquí en sus contactos, tenemos baja tensión desde 127, muy probablemente hasta 220 volts en sus casas, o en algunas industrias podemos tener hasta 600 volts, ¿no? No tenemos mayor problema cuando el voltaje va abajo de los 2000 volts. Cuando tenemos voltajes arriba de los 2000 volts, tenemos que tener cierta protección en la parte de los conductores, en la parte del aislamiento cuando van subterráneos. Entonces, cuando hablamos de los cables de media tensión o cables de potencia que van subterráneos, entonces tenemos que tener en mente esto que vemos ahorita en la pantalla. Es un cable de media tensión que tiene diferentes capas. Es decir, nosotros no podemos llegar y colocarlo directamente cuando el voltaje está arriba de los 2000 volts. Entonces, vamos a ver un poco de qué es el cable de media tensión, el cable de potencia, para poder entender dónde van conectados nuestros productos o dónde van colocados nuestros productos, ¿no? Número uno, el conductor. El conductor puede ser de diferentes materiales. Sabemos perfectamente bien que un conductor es el que te lleva la energía eléctrica de un lado a otro, ¿no? El oro es un excelente conductor, sin embargo, no podemos hacer un conductor de oro. Entonces, hablamos de dos conductores principales o dos materiales principales, que es el oro, perdón, el cobre y el aluminio, por diferentes características técnicas, eléctricas y por diferentes características de los materiales, utilizamos uno o el otro. Cuando queremos una instalación un poco más económica, podemos utilizar un aluminio. Sin embargo, ciertas características eléctricas, técnicas, o más bien de la parte térmica, muchas veces nos vamos con el cobre, que es un excelente conductor. Es un poquito más caro, pero es un excelente conductor, ¿no? Hablando de la pantalla semiconductora sobre el conductor, que es el número 2 que vemos aquí. En esta parte vamos a poder ver qué es un semiconductor. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es un material plástico y adicionalmente tiene carbón segregado en este plástico. ¿Para qué? Para que pueda ser un semiconductor, ¿correcto? Conduce el voltaje tal cual, no conduce toda la gama de la corriente, conduce muy poca corriente. Entonces, esto lo utilizamos para poder contener los esfuerzos eléctricos y para evitar justamente tener diferencias de potencial dentro de los intersticios o dentro de los espacios que hay dentro del conductor. Ya ves que tenemos, el conductor tiene varios alambritos, entre cada uno de ellos hay aire. Entonces, lo que no queremos en esta parte es tener aire atrapado, que con el voltaje arriba de los 2000 volts se pueda convertir en un efecto corona, o sea, ionice el aire y se haga un efecto corona, ¿no? Entonces, se coloca esta pantalla semiconductora sobre el conductor y prácticamente terminamos con la semiconductora, ¿no? Además de que todo lo que está dentro está al mismo potencial, no hay una diferencia de potencial, por lo tanto es más eficiente.
Así que vamos con la parte, el número 3, que es el aislamiento. Recordemos que tenemos dos aislamientos principales. Uno es el XLP, el otro es el EPR. El XLP o Crossline Polyethylene está hecho prácticamente es un poquito más duro, es un poquito menos flexible que el EPR. El EPR es muy flexible, el EPR es se puede utilizar muy bien cuando hay humedad en el ambiente. No es tan sencillo que se ionice su capa, es decir, es más resistente, es un poquito más de uso rudo. Sin embargo, el XLP es un producto, es un aislante un poco más sencillo, más sensible, pero es más económico. Entonces es un producto, se utiliza en diferentes características de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ¿sí? Por otro lado, el número 4 tenemos una pantalla semiconductora que es sobre el aislamiento. Esta pantalla lo que hace es hacerle un pequeño sándwich a este aislamiento. ¿Para qué? Para que pueda contener no solamente el voltaje y la corriente, sino que pueda contener también los campos que se generan en estos conductores arriba de los 2000 volts, ¿no? Y adicionalmente lo colocamos con esta parte de nuestra pantalla electrostática. ¿Qué pasaría si no tenemos una pantalla electrostática? Tenemos un campo eléctrico, la semiconductora se utiliza a la par que la pantalla electrostática, y esta nos va a ayudar a controlar y homogeneizar el campo eléctrico, ¿no? Como lo vemos en esta imagen de aquí, vemos el conductor con cada uno de sus alambres, y se ven las líneas equipotenciales que salen. Estas líneas equipotenciales salen desde el centro y hacia afuera del conductor, ¿no? Hay unos esfuerzos eléctricos que salen así como líneas que van desde el centro hacia afuera. Esas son las líneas los esfuerzos eléctricos que salen. Y si no tenemos esta pantalla electrostática, es muy probable, más bien, no es muy probable, es muy peligroso porque no está contenido todo la gama eléctrica, y si nos acercamos o tenemos algún equipo eléctrico, puede ser muy, muy peligroso. Entonces, los fabricantes lo que hacen es colocar esta pantalla electrostática, y si lo único que quieren es drenar esta parte de aquí, simplemente se le coloca la pantalla electrostática en la periferia del conductor y queda de esta manera, queda completamente homogeneizado. Es decir, desde el centro hacia la línea o hacia la tierra es una línea recta, no hay curvas, no se salen, todo está contenido dentro de este conductor, y de esta manera podemos tener más eficiencia en el conductor. Si se dan cuenta, las líneas equipotenciales que estaban antes afuera, que estaban por la periferia, que se salían del conductor, ahora están contenidas completamente dentro del conductor, y no hay una probabilidad de que pueda haber algún percance en el futuro, ¿no? Aquí alcanzamos a ver perfectamente bien que si tenemos el 100% del voltaje que va por el centro, y cada vez que vamos alejándonos del centro, se va perdiendo este voltaje hasta que llegamos a cero, ¿no? Por eso son más seguros los conductores de media tensión cuando tienen su pantalla electrostática, y pueden ir estos enterrados, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales tienen tantas capas estos conductores. Ahora, ¿cómo podemos conectar un cable? Nosotros no podemos llegar y, como les comenté hace ratito, no podemos llegar y colocar un cable de media tensión colocando una zapata. Esta es una zapata, ¿sí? No podemos llegar y colocar una zapata a nuestro cable en la parte de arriba y así nada más conectarlo, ¿no? Esto, bueno, de que se puede, pero obviamente es una mala práctica, ¿no? Entonces, necesitamos tener ciertas prácticas para poderlo conectar, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer una pausa aquí y me voy a pasar a aquí. Bien. Ahora, tenemos
nuestro conductor. Este es nuestro conductor, nuestro cable le llamamos XLP, en muchas ocasiones lo conocen como XLP. Ok, aquí tenemos nuestro conductor, perfectamente bien. No sé si lo alcancen a ver bien aquí, pero es un conductor que tiene varias capas, ¿no? Se ve el centro, el aluminio, se ven las pequeñas alambres, se ve el aislamiento principal y se ven las pantallas. Entonces, ¿qué pasaría si yo llego, le corto esta parte de aquí, saco el cobre o el aluminio y me queda de esta manera? ¿Sí? Si me queda de esta manera, entonces lo que voy a hacer es llegar con mi zapata, conectarlo y entonces yo lo conecto a cualquier equipo. ¿Qué creen que vaya a pasar? Lo que va a pasar es que como tenemos una pantalla de tierra en la periferia de este conductor, lo que va a pasar es que va a hacer este brinco y va a haber un problema ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a quitarle la pantalla, vamos a hacerla para atrás, todo perfectamente. Entonces trabajamos con nuestro cable, hacemos toda la pantalla, le echamos para atrás y entonces pues ya podemos conectarlo, ¿no? Lo conectamos y vuelve a fallar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Voy a poner esto por acá. Y necesitamos trabajar el cable de una manera muy especial. Vamos a platicar un poco más de eso. Voy a cambiar a mi pantalla. Entonces, vamos a tener que preparar el cable. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos preparar el cable? Porque los esfuerzos eléctricos van a trabajar en esta parte del centro. Ya vamos a poder quitar nuestra pantalla electrostática, vamos a echarla un poquito para atrás para poderlo conectar y no haga este arqueo. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos al momento de estar haciendo los cortes. Es decir, si nosotros tenemos un cúter o un exacto y empezamos a cortar todas las capas, muy probablemente tengamos un problema con nuestro conductor. Obviamente hay gente que tiene mucha experiencia, hay gente que tiene muchísima experiencia en esta parte, son casi quirúrgicos, lo hacen perfectamente bien y no hay ningún problema, pero de estas personas hay muy pocas y existe siempre una variable que puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser que llegó, que se desveló, puede ser que se enojó con su esposa en la mañana, puede ser que le tocó lavar los platos, puede ser que le tocó lavar el coche, que llevar a los hijos, puede ser que está en condiciones no deseables, ¿no? En una instalación, puede haber muchos factores. Está enojado, a lo mejor está cortando con el cúter tiene demasiado filo o simplemente no tiene filo. Entonces, no es lo mismo al principio, empezar a cortar al principio el conductor, es decir, en esta parte de aquí, empezar a cortarlo al principio, que en medio, que al final siempre va a haber una presión distinta. Entonces, existen varias variables. Yo lo que les recomiendo es tener un equipo como el que les voy a mostrar el día de hoy. Este equipo que tenemos aquí lo fabricamos nosotros y es un equipo muy, muy preciso que puede garantizar perfectamente bien que no tengamos ningún problema al momento de estar haciendo nuestro corte, nuestra preparación del conductor, ¿no? Es decir, nos ayuda, que parece engrapadora, nos ayuda perfectamente bien a quitar esta semiconductora. Y de aquí nos va a ayudar a cortar tanto el aislamiento principal como la cubierta del conductor, del cable, ¿sale? Entonces, con esto vamos a garantizar que no vamos a tener mayor problema al momento de hacer la preparación del conductor, ¿correcto? Ya tenemos garantía de eso, entonces vamos a tener que trabajarlo de esta manera. Ok. ¿Cuáles son los cortes típicos que son los que pueden hacer que falle nuestra terminal o nuestra conexión? Exactamente en el centro voy a poner mi laser point. Aquí está, exactamente en donde se hace el escalón de la semiconductora con el aislamiento principal, tenemos un pequeño escaloncito. Cuando nosotros cortamos con un cúter,
lo que va a pasar es que muy probablemente vamos a dejar un pequeño huequito, no se alcanza a ver muy bien aquí, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí hay un pequeño huequito en esta parte de ahí. Al momento de hacer la conexión con lo que les voy a presentar ahorita, que es nuestra terminal, va a quedar un pequeño triangulito entre el aislamiento, la semiconductora y la terminal en este caso, ¿no? Este pequeño huequito con aire, lo que va a pasar es que se va a empezar a ionizar, ¿sale? Se va a empezar a ionizar. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia de potenciales en cada uno y entonces lo que va a pasar es que va a empezar a generar un efecto corona y va a empezar a tener algunas pequeñas descargas. Entonces, es importante mantener nuestra preparación del cable de la mejor manera o lo más eficientemente, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar una longitud, una larga vida de nuestra terminal o de nuestro conductor y evitar obviamente los falsos contactos, calentamientos y fallos a futuro. ¿Ok? Entonces, ahora, lo más importante de todo es, ¿qué pasa cuando nosotros estamos quitando esta pantalla electrostática? Oye, el conductor tiene una pantalla electrostática porque el fabricante sí lo hizo, porque tiene que contener los esfuerzos eléctricos. Entonces, al momento de quitarlo, ¿qué es lo que pasa con los esfuerzos eléctricos? Aquí lo que estamos viendo es que tenemos estos esfuerzos eléctricos, ¿no? Lo que les comentaba hace ratito, salen desde el centro del conductor y suben, ¿sale? Y lo único que quieren es llegar a aterrizarse. ¿Qué es lo que van a aterrizar? Se van a aterrizar en la parte más cercana o en la parte de tierra más cercana, que en este caso es la pantalla electrostática. Es decir, ciertamente al momento de estar separando nuestra zapata de la tierra, efectivamente ya no vamos a tener ningún salto. Sin embargo, en esta parte de aquí vamos a tener esfuerzos eléctricos que van a querer llegar a aterrizarse ahí. ¿Sale? Si se dan cuenta, las líneas equipotenciales, en este caso la del 20%, está prácticamente pegada a la tierra. Entonces va a fallar, simplemente va a fallar. Aunque no tenga ninguna, aunque lo conectes y esté súper separado, que esté separado 3, 4 metros, va a fallar. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de contener este esfuerzo eléctrico en esta parte del centro. ¿Sí? Tenemos que contenerlo. Ahora, ¿cómo lo contenemos? Nosotros como 3M tenemos una terminal que tiene un método que es capacitivo. ¿Qué significa que sea capacitivo? Que tiene su aislamiento es un aislamiento muy fuerte. Tiene una constante dieléctrica arriba del 10, es decir, que si nuestro aislamiento principal del XLP o el EPR es de un 1 según la constante dieléctrica, es del 2.8 según la constante dieléctrica, este aislamiento que tenemos aquí es de 28, ¿sí? Nuestro coeficiente es de 28, es decir, es 10 veces más aislante que el mismo aislante del conductor, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que vamos a lograr separar esta línea del 20%, la vamos a poder lograr separar y todos los esfuerzos eléctricos van a quedar contenidos dentro de este control de esfuerzos, ¿sí? Bien. Ahora, esto lo hacemos, es más, miren, aquí tengo una terminal y los esfuerzos eléctricos van a estar contenidos en esta parte. Bueno, ahorita se los enseño. Ahora, ¿cómo vamos a colocar esta terminal? Esta terminal la vamos a colocar, no es tipo push-on, no la vamos a calentar porque realmente tiene muchas deficiencias la parte de calentamiento. La vamos a colocar en este núcleo y después la vamos a dejar caer poco a poco en nuestro cable. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología que es contráctil en frío? Las ventajas son muchísimas, ¿no? Simplemente brinda un sello activo en cada instalación, es decir, que todo el tiempo va a querer estar abrazando, estar apretando a este conductor, lo va a estar apretando, ¿para qué? Para que todo el tiempo esté contenido. Es lógico
que un conductor cuando pasa la energía se caliente. Cuando un material se calienta empieza a dilatarse y cuando se enfría empieza a contraerse. Entonces esto está vivo completamente, ¿no? Entonces un material termocontráctil ciertamente en algún momento puede estar abrazando perfectamente bien a el conductor, pero después de un tiempo, después de cierta cantidad no sé, días, meses, años, va a llegar un momento en que como le estamos colocando temperatura se cristaliza. Y al momento de cristalizarse, pues simplemente no hace este mismo efecto que tiene nuestra terminal, ¿no? Que es un sello activo. Esa es una de las características principales, ¿no? Otra característica o otra desventaja que tiene es de que la contracción no es uniforme. Si nosotros calentamos un producto, si calentamos una terminal o lo que sea, si nosotros manejamos, no tenemos una buena experiencia, lo que va a pasar es que vamos a calentar más fuerte de un lado que de otro, o simplemente no va a ser concéntrico. Si nos fijamos en la parte de aquí abajo, muy probablemente el cable va a quedar por aquí y el tubo termocontráctil va a quedar por fuera, ¿no? Es decir, no va a quedar uniforme, ¿sale? No brinda un sello concéntrico, esto ya lo comentamos, requiere de una herramienta especial. ¿Qué es una herramienta especial? Puede ser una pistola de calor, puede ser una latita de gas, o puede ser inclusive un cilindro de gas, ¿no? O un soplete. Eso obviamente es muy, 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 muy malo, ¿no? ¿Por qué es muy malo? No porque lo diga yo, sino porque lo dice el fabricante del conductor. El conductor tiene cierta temperatura. El conductor está diseñado para cierta temperatura. Si el conductor, si el fabricante te dice, oye, mi producto mi cable está diseñado para soportar temperaturas de operación de 90 grados, perfecto, lo acepta perfectamente bien. Si nuestro conductor está diseñado para soportar temperaturas de sobrecarga de 130 grados centígrados, perfectamente bien, durante una hora lo soporta muy bien, no hay ningún problema. Y para cortocircuito, la temperatura que debe de estar soportando debe ser de 250 grados centígrados máximo. Pero ¿cuánto tiempo dura un cortocircuito? Un cortocircuito, si está bien calculado, puede durar fracciones de segundo, ¿no? Eso es lo que debe estar, lo que debe contener. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos un soplete que te avienta 600, 1500 grados centígrados a nuestro conductor? Simplemente lo estamos degradando, le estamos bajando la resistencia, estamos bajando la eficiencia de nuestro conductor. Por eso no es tan bueno tener un material termocontráctil, una terminal termocontráctil. Entonces, nuestra terminal no requiere de calor. Simplemente la colocas, jalas el núcleo y esto va a ir sacando todo el aire y va a estar todo el tiempo apretando nuestro conductor, ¿no? Requiere de una mano de obra muy especializada. Esta parte de la tecnología termocontráctil se requiere de una mano de obra muy, muy especializada y con muchísima experiencia, porque si no lo hace con la experiencia adecuada, simplemente va a tener problemas al momento de la conexión. ¿Correcto? Bien, estas son las características, ventajas y desventajas de la tecnología contráctil versus la tecnología termocontráctil, ¿no? Ok, ahora nuestras terminales, esta es la famosísima terminal QT3. Hace muchísimo tiempo, 50 años, se hacían las terminales encintadas. ¿Cuánto tiempo nos duraba? Durábamos 1 hora y media más o menos entre lo que fabricábamos el cono, ¿no? Es decir, ya trabajamos con la preparación del conductor, pero ahora tenemos que estar encintando. Y esto era bien, bien complicado porque la responsabilidad del fabricante, es decir, de nosotros como 3M, era prácticamente un 5% y el 95% era responsabilidad del electricista, ¿no? Entonces tenía que tener una pericia muy, muy, muy grande para poderlo instalar. Se instalaban diferentes cintas como la 23, la 13, la Super 33, la 2220 y la cinta 24 y se tardaban 1 hora y media. Después, hace 25 años más o menos, nace la terminal QT2 o Quick Terminal 2. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder, ya tiene prácticamente todos los
los elementos en un solo cuerpo, con la terminal contráctil en frío, con la tecnología contráctil en frío, que fuimos los pioneros de esta tecnología. ¿Y qué es lo que pasa? Que reducimos de 1 hora y media a 10 minutos. ¿Qué responsabilidad tienen nosotros? 50% y el electricista otro 50%. Es decir, ya no es tan complicado al momento de armarlo, ¿no? Ciertamente se tienen que utilizar algunas otras cintas, por eso nuestra tecnología es muy buena y hasta la fecha se sigue utilizando. Sin embargo, tardamos un poquito más de tiempo y en empresas muy grandes el tiempo es oro. No podemos tener detenida una planta durante 1 hora, 2 horas, ¿no? Necesitamos que sea rapidísimo. Y por último tenemos nuestra terminal QT3. Esta QT3, nosotros estamos garantizando que el producto no va a fallar en el 95%. ¿Ok? Esta es nuestra responsabilidad de que este producto no falle en el 95%. Y la otra responsabilidad es el del electricista, el 5%. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la capacitación. Nosotros estamos tratando de capacitarlos todo el tiempo. Los buscamos vía la UNCE, vía lo que sea, vía cualquier medio para poderlos capacitar. ¿Por qué? Porque nos interesa que sepan cómo se instala el producto, nuestro producto, para evitar este 5%. Cada vez este 5% va siendo menor, ¿no? Entonces, es muy importante poder tener esta capacitación. Ahora, hablando de los terminales contráctiles en frío de la QT2 respecto a la QT3, como ya lo habíamos dicho, pues tienen algunas otras cintas, como la cinta de silicón en la parte superior, que la terminal QT3 ya la trae contenida. Si están viendo este pequeño escaloncito es porque ahí está contenida la masilla. La grasa de silicón, que esta viene contenida en el kit, que se tiene que colocar aparte, y igual la cinta semiconductora para poder hacer el sello en esta parte de aquí, perdón, el control de esfuerzos en la parte central. Y la lámina de puesta a tierra, ¿no? Nuestro sello en la parte de abajo. La terminal QT3, que es esta, ya lo tiene todo incluido. Ya tiene el control de esfuerzos, que es más o menos de este tamaño. Y en esta parte de aquí debajo ya tiene una masilla para poder controlar los esfuerzos, ¿no? Entonces, ya todo está incluido en un solo cuerpo. Bien. Lo que les comentaba, esta es nuestra terminal. Esta terminal que están viendo aquí es una terminal exterior, tiene unas falditas. Esta es interior, no tiene ninguna faldita. Lo que estamos viendo aquí es que la primera masilla es la masilla de silicón para sellar. El tubo de control de esfuerzos, como lo platicaba hace unos segundos, y por último tenemos nuestra masilla de control de esfuerzo, y todo esto va contenido en el núcleo, este núcleo que vemos en esta parte de aquí, ¿no? Que vamos a remover al momento de hacer la instalación de nuestra terminal. Es muy sencillo, esta es nuestra tabla de selección. Simplemente tenemos que saber qué voltaje es el que vamos a utilizar. En este caso vamos a poner un ejemplo, vamos a utilizar la tabla para la columna de los 15,000 volts, ¿no? Ya sea para 100 o para 133%. La ventaja que nos da el que es contráctil en frío es que puede tener varios rangos de conductores, ¿no? Es decir, y vamos a utilizar este cable, por ejemplo. Este cable es un cable para calibre 1.0 en 15 kb. Calibre 1.0, 15 kb. Entonces vamos a buscar el 1.0. Aquí tenemos la 7622S2 en la parte exterior, que va de un calibre 2 hasta un 4 ceros, ¿sí? Y si nos vamos a la parte de uso interior, entonces vamos a los 15 kb y tendríamos que utilizar la misma, ¿no? 7622T110. Esto es en el caso de ambas terminales. Ahora, nosotros como tal, como 3M, tenemos que fabricar nuestros productos con cierta calidad, con ciertas normas y con ciertos estándares. Entonces, aquí como comentario adicional tenemos que nuestras terminales cumplen con la NMXJ 199 de la ANSI 2002, que se utiliza para terminales para cable aislado con pantalla de uso interior y exterior desde 2.5 kb hasta 230,000. Esa es lo que dice la norma, ¿no? Y también tenemos en Estados Unidos la IEEE, que es la estándar 48, que es de 1996, que va también desde los 2.5 hasta los 765 kb. Entonces, cumplimos con esos estándares. Ahora, como están viendo aquí, esta es una terminal ya instalada, ¿sí? Esta es una terminal ya instalada. Cuando nosotros abrimos, voy a quitar esta parte de aquí, denme un segundito. Cuando nosotros
Ok. Esta es nuestra terminal. Aquí está, listo. Esta es nuestra terminal. Así es como la vemos, ya instalada. Obviamente aquí falta la zapata, se la quité, pero esto va aquí así. No se ve muy bien, pero bueno, ahí va. Si coloca la zapata en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos cuando hacemos un pequeño corte? Lo primero que vamos a ver cuando hacemos un corte es que vamos a ver el control de esfuerzos. El tubo de control de esfuerzos va desde esta parte hasta aquí. Aquí es donde se hace toda la magia, donde se hace todo el control de esfuerzos, evita que se salgan los campos eléctricos y todo. Ahora, en esta parte de aquí donde tenemos esta masilla para justamente evitar ese escaloncito que hay entre la semiconductora y el aislamiento principal. Aquí lo que vamos a ver es que lo abrimos con un cúter en esta parte y tenemos que encontrar, ciertamente, siempre tenemos que encontrar a la mitad tanto el aislamiento principal como la pantalla semiconductora, ¿no? Entonces, esta masilla, esta pequeña masilla que vemos aquí, que es como una especie de, pues sí, masilla, como de chicle, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que va a cubrir completamente el escalón que hay entre este y este, ¿sí? Y vamos a controlar el esfuerzo. Eso es lo que hace nuestra terminal. Ahora bien, esto es uno de los productos que manejamos aquí en 3M. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de otros productos muy sencillitos para no tardarnos mucho en esta parte, ¿no? Ok, bien. Como comentario también tenemos que nuestros productos cumplen con las normas internacionales. Ahora, zapatas. Tenemos zapatas desde el calibre 6 hasta el calibre 1250 kcm, en esta forma. 1250 kcm. Tenemos con diferentes materiales. Puede ser para cable de cobre o puede ser para cable de aluminio. Entonces, las zapatas tienen que ser bimetálicas. Nosotros cumplimos con la norma UL y también en nuestra planta tenemos la calidad ISO 9000. Resisten la corrosión, están electroestañadas, tienen muchísimas ventajas utilizar nuestros productos. Nuestras zapatas para media tensión que son eh, que son bimetálicas, adicionalmente de toda la aleación que se tiene que hacer para que puedan tener los dos conductores. Adicionalmente, en el interior tenemos un material que es un inhibidor de par galvánico para evitar justamente este choque de materiales, ¿no? Al momento de la electricidad. Bien, ahora vamos a hablar de los empalmes. ¿Qué es un empalme? Imagínense una terminal, llegamos, la conectamos y tan. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer un empalme? Cuando de repente llegó una retroexcavadora y lastimó nuestro cable porque están haciendo alguna cosa ahí. Lo que tenemos que hacer es que vamos a unir los dos conductores, pero manteniendo el funcionamiento de cada una de las capas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que es el control de esfuerzos. Perdón, eso es lo que es un empalme. Hay diferentes controles de esfuerzo. Nosotros en específico mantenemos el electrodo conductivo, que es la jaula de Faraday, que es este de aquí, en el que no necesitamos colocar una cantidad de cintas impresionantes para poder controlar el esfuerzo, sino simplemente todo se queda contenido como una especie de jaula de Faraday, ¿sí? Este que ven aquí es nuestro empalme antes de contraer. Esto que ven aquí es justamente lo que está aquí adentro de este empalme. Aquí lo tenemos. ¿Cómo se ve por dentro? Aquí por dentro vamos a ver que tiene todas las capas que tiene el conductor, es decir, comenzamos con nuestra capa nuestro conductor obviamente, nuestra capa semiconductora, que es la que está aquí abajo. También tenemos nuestro aislamiento principal, que es el XLP, que en este caso es otro material. Y por la parte de arriba tenemos otra semiconductora, ¿no? Que hace las veces que hace el mismo conductor. Y obviamente ya después de eso
vamos a darle continuidad a la pantalla electrostática y obviamente tenemos que cubrirlo, como va a estar en un registro, tenemos que cubrirlo contra la intemperie, ¿no? Eso es lo que viene dentro del kit. Dentro del kit tenemos varios productos. Ya viene todo contenido en uno solo. Viene tanto viene tanto la cinta de hule masilla, vienen las tiras de masilla 2230, viene el compuesto rojo, viene el kit de limpieza, viene el instructivo de instalación. Esto es importantísimo. Siempre deben de tener en mente que tenemos que tener nuestro instructivo a la mano para poderlo instalar de la mejor manera. ¿Correcto? Y por último, pues es muy sencillito cómo vamos a utilizar también o cómo vamos a poder identificar o seleccionar nuestro empalme. Simplemente conocemos nuestro voltaje, volvemos al mismo ejemplo que teníamos de 15 kV, un 0, nos vamos a la columna de 15 kV y nos vamos a donde está del calibre 2 hasta el 4 ceros. Aquí debe estar contenido el 1 0. Entonces nos vamos para acá y tenemos en mente que es el 5513. Y así es como lo debemos de pedir con el distribuidor. ¿Correcto? Bien, también obviamente cumplimos con ciertas normas, la normatividad, la norma NMXJ 158 y para la IEEE en el caso de Estados Unidos. Sin más por el momento, yo me despido, les doy las gracias por haber dado clic a este webinar, a este pequeño plática de productos de 3M acerca de media tensión. Estos productos que vimos a grandes rasgos son una cantidad muy importante de lo que manejamos. Ciertamente tenemos muchos otros productos que manejamos para media tensión, como lo son las cintas, como son para aéreos. Tenemos diferentes tipos de productos que me gustaría que los pudiéramos ver en otra ocasión. Correcto, les agradezco mucho. Aquí están mis personales, Héctor López Muñoz, mi correo y mi teléfono. Gracias, estamos en contacto.